Gracias, amigo, por estar en su espacio Voz para el Cambio. Hoy, como cada mañana, siempre con esta ventana abierta de posibilidades para que podamos conectar con ustedes, analizando temas importantes, reflexionando sobre la vida, el sentido de ella misma y nosotros cómo nos vemos envueltos en este mundo tan cambiante, pero sobre todo ver siempre como un espacio de posibilidades, de poder transformarnos, de poder crecer, pero sobre todo poder hacer de nosotros una buena humanidad. Y empiezo la mañana de hoy con una frase de un sacerdote polaco, pero más radicado en Francia, en todo lo que es a mediados del siglo XX. Y él decía algo que a mí me llama mucho la atención, y más cuando analizamos de cómo nosotros nos estamos moviendo a nivel social, qué está pasando en el mundo, dónde está la humanidad del hombre, de la mujer, qué es lo que pasa, que el hombre, la mujer no quiere ceder a poder explotar eso que es propio de sí, que es el amor. Y decía José, amar es querer que el otro sea más grande que uno mismo y sobre todo poder querer recibir algo de él. Y cuando uno ve esa frase y la compara en este contexto social en que nos estamos envolviendo, caminando, vemos totalmente una contradicción de ver ese sentido humano, ese sentido del otro, ese sentido de querer ver que el otro pueda triunfar, que el otro pueda crecer, cómo nosotros nos posicionamos en preocuparnos, en querer que los demás puedan crecer, y sobre todo siempre con ese impulso desde el amor que nos permitirá ir un poquito más allá. Y ese ir más allá nos permite a nosotros salir de nosotros mismos, ir donde el otro, ponerse los zapatos del otro, caminar con el otro, sentir lo que siente el otro. Recuerdo que en uno de esos escritos que leía del profesor Juan Bosch, haciendo alusión a Eugenio María de Hostos, él decía que a Hostos lo criticaban, lo perseguían, inclusive lo tildaban de ateo, de que no creía en Dios. Y Eugenio María de Hostos solo respondía: ustedes los cristianos dicen que hay que amar al otro más, que a uno mismo, y eso es verdad, hay que amarlo más que a uno mismo, pero ¿cómo pasamos nosotros de los hechos a la palabra, de la palabra a los hechos? A veces tenemos un discurso montado, a veces tenemos unas ideas, pero luego cuando nos comparamos en ese día a día, en ese ejercicio práctico de la vida, entonces nos convertimos en una incoherencia total de lo que decimos y de lo que hacemos. Y creo que cogiendo esta frase de este gran pensador, pero más un pensador práctico que acompañó en su momento a cuántas personas que padecían de hambruna, a tantas personas que padecían de desempleo, de trabajo, de tener un espacio a nivel social. Y de hecho este sacerdote José caminó con lo que fue ese primer movimiento de la JOB, que era Juventud Obrera, y él pudo palpar, pudo sentir de cerca las calamidades que vivían los pobres en ese momento. Y la pregunta que nos hacemos nosotros hoy día, ustedes, nosotros, ¿qué estamos haciendo en esta vida, en esta sociedad, y más en la República Dominicana, para que las condiciones sociales de la gran mayoría, que es paupérrima, puedan mejorar a partir de este ejercicio de humanidad que tenemos que ejercer, que tenemos que abrazar, que tenemos que hasta cierto punto ser coherente a partir de lo que perseguimos para nosotros mismos, pero sobre todo para el otro? Y cuando lo conseguimos en el otro, entonces decimos, no hay mayor alegría cuando vemos que las personas, el otro, la otra, de mi hermano, mi hermana, que siente calamidades, que siente dificultades, pueda superar, pero en esa superación
ahí estamos nosotros, ahí estoy yo, aportando mi granito de arena para que este mundo sea más justo, para que este mundo sea más humano. Y con este comentario le damos la bienvenida a un amigo, a un hermano, pero sobre todo a una persona que lee, que escribe, pero una persona que está conectada con la sociedad, con el mundo, porque le duele. Y desde sus escritos, desde esa mirada filosófica, sabe ver las vicisitudes en la humanidad. Y sobre todo desde ese celo, como eso que tiene que movernos, que es ese amor por la humanidad. Desde ahí intenta hacer su reflexión. Así que le damos la bienvenida a nuestro amigo y hermano, escritor y filósofo, Fray Aridio Castro. Bienvenido, Aridio. Buenos días, Joaquín, buenos días, amigos televidentes. Para mí pues siempre es un gusto compartir a través de los medios, hablar de lo que, como tú bien has dicho, de la humanidad, de acompañamiento pues a los hombres y mujeres de nuestro pueblo, a través pues de una reflexión, de un discurso que lo integre, que lo tenga presente a ello. Hace un par de meses pues estuvimos aquí hablando pues de teología, hoy hablamos pues, me invitaste a hablar pues de filosofía. Hablar de filosofía es hablar de humanidad, es tener presente al otro, como bien tú hacías alusión al padre Joseph Ratzinger, un sacerdote pues francés, de origen polaco, radicado en Francia, que cambió la vida de millones de personas a través de su actuar y de su pensamiento. Fray Aridio Castro, ¿de dónde te sale o te mueve, te conmueve para que te inclinara a hacer el uso y la profundización del estudio por la filosofía? ¿Y filosofía para qué? Si hay tantas ramas, hay tantas carreras que nos permiten inclusive hasta en nosotros poder meternos en el mundo social desde esa postura, de esa propuesta, inclusive de aporte laboral. ¿Por qué inclinarte hacia la filosofía, Aridio? Mira, yo estaba reflexionando cuando tú me invitaste anoche a hablar de filosofía sobre mi intención, mi predilección por esta rama del saber y de las humanidades. Y recuerdo que siendo muy pequeño, de unos 9, 10 años, encontré en la biblioteca, más que biblioteca, en una habitación olvidada de unos amigos que estudiaban, yo muy pequeño, un libro de lo que en aquel entonces sería un libro para introducción a la filosofía para bachiller. Y lo leí y no entendí nada. Pero lo que leí me gustó, lo que leí me llamó la atención. Y entonces yo dije, cuando yo sea grande, yo quiero ser filósofo, quiero hacer como esos hombres que dice ese libro. Y tenía ese pensamiento. Después, en bachillerato, pues me apasionó mucho lo que es el mundo de la biología, de las ciencias naturales. Y dije, bueno, quiero ser biólogo, quiero ser naturalista. Leía Charles Darwin. Y entonces tenía esa intención. Me iba muy bien en biología. Y más tarde descubro el mundo de la literatura, ya en tercero de bachillerato. Y entonces digo, quiero ser literato. Al acabar el bachillerato, digo, no quiero ser abogado. Pero entonces, en eso, mientras me preparaba para ser abogado, para entrar a la universidad, pues entonces conocí la orden de predicadores y me incliné entonces hacia el sacerdocio. En el sacerdocio, la filosofía es fundamental, es uno de los requisitos, de los estudios que hay que hacer para ser sacerdote. Pero en mi caso, yo no hice filosofía para ser sacerdote, al igual que nuestro amigo Franklin, Vladimir, también tú, que estuvimos juntos, y otros más. Nosotros no veíamos la filosofía como un escalón hacia el sacerdocio, sino como una manera de opción de vida, como una manera de ser, de pensar, de actuar, como una profesión. Y entonces en ese sentido, pues sí se puede decir que soy un filósofo, porque es uno de los títulos universitarios que tengo. Pero para mí la filosofía, como te digo, no fue una preparación simplemente de sacerdocio. Yo viví la filosofía, a mí me gustó, yo lo disfruté mucho, intenté pues meterme en ella y me ha acompañado pues como sacerdote, como ser humano. Y la otra pregunta que hacía, ¿para qué la filosofía? Bueno, la filosofía para mí es uno de los saberes
me gusta hablar más que ciencia de saber, porque la filosofía es un saber. Y los saberes son mucho más amplios que la ciencia y conectan más con las realidades pues más humanas, más cercanas que tenemos pues por delante. Entonces, ¿por qué la filosofía? En primer lugar, yo creo que la filosofía pues es un camino, una búsqueda, un espacio hacia la libertad, hacia la independencia, hacia la construcción de pensamiento, hacia ser uno mismo. Y esa es la razón por la que siempre pues me acompaña la filosofía y la tengo presente y he optado pues por ella como compañera de camino, como guía, como un referente siempre delante en mi actuar, en mis acciones, en mi pensar, en mi manera pues de ver el mundo. Sobre todo por esa dimensión de libertad, independencia que te da pues el conocimiento filosófico y de comprensión de la humanidad, porque la filosofía nunca cierra un caso, nunca cierra una situación, siempre está abierta a más y nunca la filosofía da algo por terminado. Y eso para una persona que considera la libertad como el principio fundamental de su vida, obviamente es algo realmente pues maravilloso y esencial en la opción que he hecho. Cuando hablamos de filosofía, siempre hablamos de las madres, o la madre de todo el pensamiento, de toda la ciencia, pero sobre todo nosotros nos remontamos siempre a la figura de los griegos. Pero cuando vamos al concepto de la filosofía, desde esa pregunta, el por qué, el para qué, desde esa cuestionante de la existencia del mundo, entonces uno se da cuenta que no solamente eran los griegos, sino que vamos a ver que donde existían esas ciudades, esos países, esas culturas, esas interrelaciones sociales del hombre, que empezó a pensarse, a repensarse sobre sí mismo, pero sobre todo en su entorno, vemos que la filosofía va mucho más allá de lo griego. Y mirando a ti como escritor y más desde esa mirada filosófica, yo te pregunto, ¿filosofía para qué? ¿Qué conseguimos nosotros con meternos en ese mundo tan amplio del pensamiento, pero sobre todo desde esa mirada social, desde esa mirada existencial del ser humano en esa búsqueda de sentido? Exactamente. El ser humano siempre ha buscado respuesta a las cuestiones más fundamentales de su ser y de su existencia. Y ahí es el primer pues papel de la filosofía, ayudarnos pues a nosotros a encontrar sentido, razón de ser, las preguntas fundamentales: ¿para qué estoy en este mundo? ¿A qué he venido? ¿Qué me cabe esperar? Como decía Kant, ¿qué me cabe pensar? ¿Cómo yo puedo pues moverme, entender? ¿Cómo yo puedo pues organizar mi vida, mi pensamiento? En fin, ¿cómo yo puedo pues un proyecto de vida? Pero yo creo que, como ya hemos enfatizado, la filosofía en su esencia lo que mejor nos llega es a conocer, a comprender mucho mejor la humanidad. Y entonces pues todos los filósofos han tenido pues un gran interés por comprender esa humanidad, por comprender la vida, por comprender las situaciones en las que viven los hombres y mujeres de cada época, de cada tiempo, de cada espacio, por llamarlo así. Yo tengo un artículo en mi página que lo titulé, son una serie de artículos: los filósofos terroristas que nos matan, ¿por qué se le teme? Yo creo que ahí hay una clave a la respuesta a la pregunta que tú me haces. O sea, los filósofos buscan siempre pues analizar, cuestionar, ver, mirar, observar, proponer pues una humanidad que busque su felicidad, su desarrollo, que busque su espacio, su ser en el tiempo, en el espacio donde le ha tocado vivir. Por eso va respondiendo pues a las problemáticas pues fundamentales. Los griegos pues respondieron a esa primera pues inquietud de dar sentido pues existencial a la vida, diríamos: ¿para qué estoy aquí? ¿Qué hago? El hombre se diferencia pues del resto de todas las demás criaturas, la capacidad de pensar, de razonar. Los griegos son los fundadores de la filosofía. Pero después pues a lo largo de los años, de los siglos, vamos encontrando pues filósofos que van respondiendo pues a cuestiones muy fundamentales de su tiempo. Está pues Karl Marx, que fue el que pensó pues en las grandes masas obreras a principios pues en los siglos XIX. Pero después de eso, más que Karl Marx, encontramos a Simone Weil, una filósofa pues cristiana
que trató de entender pues la vida, los avatares, los gozos, las esperanzas, la tristeza, los desafíos de la clase trabajadora desde un pensar, desde una visión mucho más inclusiva que la de Karl Marx, porque miraba pues al ser humano desde no solamente como un ente obrero y trabajador económico, sino también como un ente espiritual. Y cuando avanzamos pues más adelante, pues podemos ver a Albert Camus en el siglo XX, que se va frente a la catástrofe y a un sinsentido de la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial. Se va a preguntar pues el papel del ser humano en este mundo desbaratado, en este mundo desmembrado, en este mundo destruido, en un siglo que ha sido de lo más catastrófico a la humanidad. Y avanzando un poquito más adelante, pues podemos ver, a mí me gusta mucho un filósofo contemporáneo que se llama Michel Onfray, que se dedica pues a estudiar los entramados pues de poder y de dominio que se ejercen hoy. O sea, la filosofía busca llevarnos a la libertad, a la autodeterminación, al conocimiento, a la crítica, al análisis, a una respuesta desde lo que yo puedo dar, en lugar de tragarme todo lo que otros me han dicho como bueno y válido. La filosofía pues busca ayudarnos pues a entender sobre todo los entresijos de dominio y que atentan contra la libertad del ser humano. Creo que es la base pues lo primero pues que hace la filosofía. Por eso pues al filósofo se le tiene mucho miedo. Los sistemas, siempre hay sistemas de poder, de control, de dominio. Entonces el filósofo se encarga de hacerle frente con su pensamiento, con su reflexión, con su crítica, con su acompañamiento a la humanidad, hacerle frente pues a esos sistemas que atentan contra la dignidad y contra la libertad. Y por eso pues los regímenes totalitarios de todos los tiempos y también los de hoy, que son más, vamos a decir, más tecnificados, más disfrazados, pues al filósofo, el filósofo es un peligro. Entonces en otro tiempo a los filósofos se les perseguía, se les metía a la cárcel, se les decapitaba. Hoy ya no hay que hacer eso. Hoy la sociedad, el sistema tiene otros métodos más sutiles de hacerlo desaparecer. ¿Cómo? Haciéndolo parecer un ridículo. Y al hacerle parecer un ridículo, una persona que está fuera del ambiente, fuera de actualidad, entonces pues mucha gente se lo cree y dice, pero bueno, cuando uno habla de que uno es filósofo o de que uno estudia filosofía, dicen, pero ¿para qué eso? ¿Por qué? Porque hoy al filósofo no se le va a meter a la cárcel, no se le va a perseguir, no se le va a decapitar, pero sí se le va a tratar de desprestigiarlo, hacerlo quedar pues en ridículo. Por eso cuando Margaret Thatcher asume pues el poder, el primer ministro en Inglaterra, lo primero pues que hizo, ella asume pues una década después de mayo del 68, lo primero que hizo fue reducir los presupuestos a la carrera de humanidades, especialmente a la de filosofía. ¿Por qué? Porque ya está entrando pues un sistema que busca pues de manera solapada y sutil pues el control de la humanidad a través pues de la nueva tecnología, y saben que la filosofía no será una aliada en ese sentido. Por eso tratan pues de desprestigiar, quitando carreras, reduciendo los presupuestos y ridiculizando a los que a ella se dedican. Fray Aridio, mirando así desde el pensamiento judeocristiano, desde ese mundo, mirando a esos personajes de los profetas que analizaban, cuestionaban el mundo, el accionar de las personas, pero siempre de esa mirada existencial, pero sobre todo también de una ética moral de cómo el individuo tenía que comportarse. Pero paralelamente vemos también cómo en la parte de los griegos vemos también a estos personajes desde el mundo de la filosofía muy preocupados también en esa misma línea, mirando los profetas, mirando los filósofos desde esa pregunta, desde esa razón del ser, desde la parte existencial, pero sobre todo de esa mirada de ejercicio, desde la parte moral. Podríamos decir que las dos posiciones, los dos personajes, el profeta, el filósofo, al final son lo mismo. Sí, me gusta esa comparación que tú haces entre filósofo y profeta. Y me gusta mucho porque son muy parecidas. Podríamos decir que el filósofo es el profeta moderno. El profeta, diríamos, sin Dios.
El filósofo pues está siempre pendiente de la crítica, del análisis no oficial, de aquello que está en detrimento del ser humano, de aquello que atenta contra la dignidad. Eso es lo que hace el profeta. Y también eso es lo que hace el filósofo, pues cuestionar, ver, hacer ver que eso que se están diciendo en verdad está camuflado, en verdad tienes otros intereses que no son lo verdaderamente humanos, que no son los que favorecen pues la dignidad. Entonces tanto el filósofo como el sacerdote, el filósofo, el profeta, le cae mal al sistema establecido, al sistema de dominio. Entonces sí, la comparación me parece pues lógica, adecuada, y yo lo definiría así: el filósofo como el profeta moderno, y muchas veces pues el profeta sin Dios, porque el profeta casi siempre va a hablar desde una visión de Dios, desde una visión en el campo bíblico. Va a tener, pues, se va a sentir el enviado de Dios y va a criticar el sistema. El filósofo se siente el enviado de la humanidad, el compañero pues de los hombres. Y la suerte del profeta y del filósofo acaban casi siempre siendo la misma, un intento de sacarlo de circulación porque él es peligroso al sistema. Vemos en lo que es el pensamiento moderno y contemporáneo dos figuras interesantes. Y la veo interesante porque se tiene como punto de partida para poder hacer un acercamiento a la filosofía, un pensamiento inclusive a ese mundo existencial. Y lo vemos a un alemán, Immanuel Kant. Vemos que después de Kant, todo lo que ha surgido a partir de ahí, como un corte de esa mirada anterior a la filosofía. Y luego con Kant hay una manera de enfocar la realidad. Y de la parte existencial vemos cómo también otros personajes europeos, Kierkegaard, marca realmente una manera de reflexión, una manera de contextualizar, una mirada de hacer una crítica social, y más desde esa parte existencial, comparado lo que es el mundo, ver el individuo, y ya lo decía Martin Heidegger, ver el ser humano yerto, arrojado, pero en ese arrojado en el mundo también tiene que lidiar, tiene que encontrarse, tiene que caminar con tantas dificultades, que llega un momento que el ser humano ni siquiera le encuentra sentido a la vida. ¿Por qué fijarnos en estos dos pensadores y que han marcado el pensamiento hasta este momento? Bueno, Kant es el filósofo moderno, diríamos, que abre paso a una nueva reflexión en la historia de la filosofía, en lo que Kant va a ver el sistema, va a ver el mundo, va a ver lo que tiene por delante, y se va a hacer la siguiente pregunta: ¿qué cabe esperar y qué debo hacer yo frente a esto que hay? Y entonces le va a dar pues una prioridad esencial al individuo pues como creador de pensamiento, como cuestionador de lo que hay, y va pues también a defender pues una escala de valores. Kant pues es el filósofo moral pues por excelencia de los últimos tiempos, en lo que va a decir que la moral en el individuo pues tiene que convertirse en una especie de religión, en lo máximo. Entonces va a decir Kant que el valor pues moral del individuo, los valores morales pues constituyen pues el bienestar de la sociedad y de la humanidad, y que una sociedad que no esté cimentada pues en valores pues morales y humanos es una sociedad que se va pues a ir al deterioro, al debacle. Entonces pero está viendo, porque Kant refiere sobre eso, porque está viendo que una serie de valores, de actitudes fundamentales, valores humanos que durante mucho tiempo pues estaban acompañando pues a la humanidad, al ser humano, pues se están viendo pues cada vez menos presente, más disuelto, más disoluto en la humanidad de su tiempo. Entonces pues va a ser una llamada pues a rescatar eso, y también va a decir al ser humano qué cabe a mí esperar del mundo, de lo que tengo adelante, pero no sentarme simplemente a ver qué tengo yo que esperar, sino también qué yo puedo hacer para esperar mejores propuestas, mejores cambios, mejores perspectivas, mejores pues propuestas. Entonces en ese sentido creo que es un filósofo pues muy interesante. Y Kierkegaard pues va a ser el filósofo que va
a decir, va a, también como Kant, pero muy marcado por el ambiente y el imperio de los religiosos, pues Kierkegaard va a defender la autonomía del individuo, o sea, la autonomía del individuo. Y en eso me parece que es un filósofo muy actual, porque con todo esto de los medios de comunicación de masa, de las redes sociales, del pensamiento político único, casi en nuestro país casi sin oposición, o muy polarizado, pues va a ser pues el filósofo que va a decir, espérate, el ser humano tiene una palabra, el ser humano tiene algo que decir, al ser humano hay que tomarlo en cuenta no como masa, no como colectivo, sino como individuo. Y entonces Kierkegaard va a criticar pues algo muy interesante, que es el poder de la religión, o sea, cómo la religión pues muchas veces está muy masificada y no deja pues como crecer al individuo. Kierkegaard pues va a criticar pues el papel a veces, vamos a decir, de aliado que ha hecho pues la religión con el sistema opresor, con el sistema dominante, con el sistema pues vigente, y va a decir que la religión pues tiene que llevarnos a liberar, tiene que ser pues, estamos hablando especie de filosofía que te ayude pues a caminar hacia la libertad, no que te ponga pues una sojera, pues un bozal y te encamine pues hacia un espacio. Y creo que esto es importante para entender por las religiones hoy, porque muchas veces pues la manera en que las religiones pues presentan su propuesta en realidad no suelen ser una propuesta muy liberadora, sino un poco controladora en diversos aspectos, ¿verdad? No todos son así, pero eso se da pues en la religión. Kierkegaard también va a ser como Spinoza, ese filósofo pues que no empeñó su libertad, su ser de filósofo, porque eso es importante en los filósofos, que fue gente que en el sentido de la libertad, y es lo que más me apasiona de filósofos como Kierkegaard, como Spinoza, como Michel Pratt y otros tantos, como Erasmo de Rotterdam, que fueron personas que pudieron vivir muy bien, pudieron ser grandes estrellas mediáticas del momento, pudieron tener buenos apartamentos, buen estilo de vida, si se asociaban pues al poder, porque hay filósofos y profetas, sacerdotes asociados al poder establecido, al sistema vigente, y esta gente pues optó por una libertad de pensamiento y de vida que no pactó pues con ese poder. Se fueron gente muy libres, muy auténtica, muy ellos, muy autónomo, y creo que ese ha sido pues su legado, y por eso se convierte en un referente, porque pese a todo el ser humano tiene unos anhelos de libertad y de independencia muy profundos, y a veces incluso el hecho de ser sumiso es el deseo de esa libertad y esa autenticidad que está desde el fondo en el ser humano, que no sabe pues encauzarla muchas veces, y por eso la filosofía pues nos ayuda pues a descubrir ese camino, a trazar esa pauta y a ser nosotros mismos. Sí. Bueno, Aridio, vamos a ir a una pequeña pausa, y cuando regresemos vamos a mirar, hemos hablado de filósofos, pero nos gustaría que tú nos puedas un poquito hablar de la mujer en el mundo de la filosofía, porque en el blog, te doy seguimiento en las redes sociales, y veo cómo tú trabajas estas mujeres filósofas, y lo haces de una manera genial, de tal manera que a mí me ha motivado, me ha cautivado de seguir investigando, porque siempre hablamos de filósofos, siempre lo relacionamos con el tema del hombre, pero sin embargo hemos encontrado cuántas mujeres realmente han hecho parte, han hecho vida de su profesión como filósofa, y creo que es bueno que nosotros podamos comentar eso después de una pausa. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces
con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Estamos de regreso en su espacio Voz para el Cambio, hoy conversando con un filósofo, con un pensador, con un escritor, pero sobre todo con una persona con una sensibilidad humana, social, y eso dice mucho de él. Veamos, Fray Aridio, ahorita en una pregunta que te hice, de conectar desde ese pensamiento judeo-cristiano, y más en esa figura del profeta en su momento, y comparándolo al mismo tiempo con lo que eran los filósofos, los griegos. Y al final concluíamos que tanto el profeta como el filósofo eran lo mismo, porque tenían esa misma visión de poder preguntarse el porqué de la vida, de poder preguntarse por qué las cosas no pueden ser diferentes, pero sobre todo también desde una carga moral de cómo el individuo tiene que comportarse, tiene que accionar a partir de su contexto, a partir de su entorno. Y mirando ahora esta parte, que para mí también será interesante, ver también el mundo de las mujeres filósofas, y muchas de estas mujeres yo la comparo de ser al mismo tiempo una filósofa, de ser una profeta, y van uniendo esa parte que hemos dicho, de que tanto profeta como filósofo al final son lo mismo. Y estas mujeres que vemos en la filosofía, empezando tal vez por Simone ahí en Francia, pero también a Hannah Arendt, o si no Judith Spence, ¿cómo conectar estas mujeres desde el mundo de la filosofía, pero sobre todo también como una respuesta existencial de lo que ellas sentían y veían a partir de lo que pasaba en el mundo, pero sobre todo en esa mirada mucho más allá del mundo y lo existencial, sino buscar desde ese reencuentro hasta cierto punto con la verdad, hasta cierto punto con el amor? ¿Cómo tú comparas el mundo y más el papel de las mujeres filósofas en esta filosofía moderna y contemporánea? Sí, el siglo XX ha sido un siglo de grandes filósofas. ¿Y por qué? Siempre ha existido filósofas, porque siempre han existido mujeres que han cuestionado pues el pensamiento, que han cuestionado el sistema, que se han atrevido pues a pensar. Se me ocurre pensar, por ejemplo, en Hildegard de Bingen, una teóloga mística y filósofa impresionante del siglo XI. Pero también se me ocurre pues pensar en Catalina de Siena, una mística también que tuvo un papel importantísimo en la religión, en la política, en la vida social del siglo XIII
finales del 13, principio del 14. Se me ocurre pues pensar en Teresa de Jesús, una mujer extraordinaria. Entonces estas mujeres siempre pensaron y expusieron su pensamiento más basada pues en la mística y desde el campo pues teológico. No se les reconoce como filósofa, pero sí son unas pensadoras estupendas y todo el sentido de la palabra. El siglo XX pues con la liberación femenina, con el reconocimiento pues de la mujer como un ente pensante, como un ente que tiene un aporte a la sociedad en la igualdad de derechos y todo esto, pues abre un camino para que ya las mujeres como tal asuman pues responsabilidades, no que asuman, se les reconozca el papel y la responsabilidad, no solamente en la filosofía, sino en la ciencia, en la política, en las artes, en la economía, en la cultura, en el mundo pues en general. Entonces el siglo XX es un siglo de grandes filósofas. Como tú mencionabas, pues podemos citar a Simone de Beauvoir, la esposa de Sartre, una de las filósofas más extraordinarias pues de todos los tiempos, pero también ahí está, como tú mencionabas, a Hannah Arendt, una filósofa pues política muy relevante. Más atrás pues podemos hablar de Simone Weils, una filósofa extraordinaria. Esta pues se dedicó pues a acompañar a la clase obrera, acompañar a los pobres, hizo pues un papel de pensamiento social y religioso extraordinario. Incluso los estudiosos de ella dicen que después de Karl Marx nadie había entendido o se había preocupado pues de la sociedad tal como ella, pero ella llega a ir más lejos que el marxismo, porque ella es de la primera que visualiza los vicios del marxismo y va a decir tiene que corregirse porque por ahí no llegará a buen puerto. En ese socialista también, en ese nivel, a otro nivel, pues está Rosa Luxemburgo. Son pues grandes filósofas que han hecho un aporte extraordinario al pensamiento, a la humanidad, a la búsqueda pues de la libertad, de los valores. Se me ocurre pues pensar en Edith Stein, otra filósofa también tremenda, comparada como bueno, tal vez la comparación y sé que a las mujeres no les va a gustar, pero con esto no busco pues hacer una comparación diminutiva, sino la comparan con la Santo Tomás de Aquino moderna, para decir la apertura mental de esta mujer de Edith Stein. Y curiosamente, casi todas las filósofas relevantes del siglo XX son judías, vienen del judaísmo. Y de ahí pues conectamos con esa pregunta que tú me hacías, pues profetismo y filosofía, profetismo y filosofía, y cómo también las mujeres, pues sí, no creo que sea mera coincidencia que las grandes filósofas judías, las grandes filósofas sean modernas, contemporáneas, sean judías sobre todo, y esa pues relación, ¿no? Con el profetismo, que no me parece que sea simplemente casualidad. Entonces también hay filósofa, esta filósofa también norteamericana, Janet Buckley, que trabaja pues toda lo que es las dimensiones de género. Esta filósofa rusa, Annie, no me acuerdo su apellido, Annie Rand, una filósofa pues rusa, que también pues criticó mucho pues lo que era pues el sistema comunista, y hablaba pues de una presencia, de una atención más al individuo. Y también se me ocurre en Mary McCarthy, una filósofa norteamericana también muy importante en filósofa pues española, pues Victoria Kant y Adela Cortina, y así, y también en República pues Dominicana pues hay mujeres filósofas en la enseñanza, en los medios de comunicación, en diversos pues aspectos. O sea, la mujer ha hecho un aporte y tiene una presencia muy importante en el mundo de la filosofía. Vamos ya concluyendo con este programa tan interesante de poder analizar lo que es el mundo de la filosofía. En estos días se hizo un estudio en una de las universidades de Inglaterra, y consistía en coger un grupo de alumnos y trabajarlo en dos dimensiones. Con un grupo de ellos se trabajó lo que es el estudio de la filosofía con ellos, y con otro grupo se trabajó un estudio normal pero que no tiene nada que ver con filosofía.
Y a la conclusión que llegaron era que los que estaban en los estudios de filosofía tenían mayor capacidad de razonar, de interpretar. Y nosotros ahora, ahí vengo la pregunta, ¿por qué es necesario a partir de ahí, y cómo tú entiendes, de ver la necesidad de que se tenga que estudiar filosofía, y más a nosotros como país, que ya hace varios años sacaron el estudio de la filosofía de las escuelas? Yo recuerdo cuando yo estudié el bachillerato, mi cuarto de bachillerato era cuarto de filosofía, pero ya eso tú no lo encuentras, sino que tú lo que vas a encontrar tal vez la carrera de filosofía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y al final no pasará de 40 estudiantes. ¿Por qué es importante hacer el estudio de la filosofía para ti, Fray Aridio? Claro. Mira, como decía, no es gratuito que la hayan sacado del currículo, no es gratuito que no se promueva la filosofía. Y volvemos a mi postura pues inicial para concluir, también para recordar una especie pues de síntesis. O sea, siempre hay sistemas que buscan dominar, que buscan imponerse, que buscan el control de la humanidad, de manera algunos más agresivas, algunos más persecutorias, algunos más imponentes, dictadura, totalitarismo, persecución, y otro es el control, pero de una manera más solapada, más camuflada. Entonces, los filósofos, pues piensan, cuestionan sobre el sistema, no aceptan como bueno, válido y natural todo lo que se nos dicen, sino que llevan pues al individuo a hacerse preguntas, a cuestionar, a fijar postura, a exigir sobre todo. Y entonces por eso pues el filósofo no le conviene pues al sistema, y como digo, hay que sacarlo de él. La manera pues de sacarlo es ridiculizándolo, haciéndole creer que está desfasado, que no está al día, que no tiene nada que aportar. A poca cosa le teme el sistema, todos los sistemas, y el actual no es la diferencia que a tres personas, como he dicho: los profetas, los artistas y los filósofos, porque son la gente que desenmascara sus intereses camuflados, la falsedad muchas veces de sus intereses de dominio, sometimiento y de masificación del individuo. ¿Cómo te seguimos, Aridio, en tus redes sociales? ¿Cómo la gente puede acceder a tu blog y poder como seguir escudriñando, aprendiendo un poco de ese mundo tan importante de lo que es la filosofía? Bueno, sí, yo tengo una página web, bueno, un blog. Yo soy más fan de los blogs. www.aridiocastro.wordpress.com. También tengo pues en www.bubok.com. ahí yo tengo pues una editorial digital donde tengo pues una serie de publicaciones. Bueno, sé que tal vez no pudieron pues tomar nota, pero quizás pues en otro espacio le ponemos pues un cintillo en el programa donde podamos pues escribir la referencia. Entre tanto, pues busquen Aridio Castro en internet y por ahí pues pueden acceder a mis publicaciones, a mis reflexiones, sobre todo en mi blog, en mi página web. Bueno, se me ocurre, hay una forma, Aridio Castro, Aridio Seibo 93.7, es una forma también de encontrarme y de acceder a mis propuestas por internet. Bueno, darte las gracias, Aridio, por participar con nosotros en este espacio pues, para el cambio, y a ustedes, amigos, por seguir ahí siempre dándonos seguimiento, y de saber que siempre tendremos esta ventana de posibilidades y más de esta reflexión a nivel filosófico, a nivel teológico, pero sobre todo de esa mirada social, de interpretar, de comprender para transformar el mundo. Hasta la próxima.